Bienvenidos nuevamente a las entregas del aula virtual de Todo Econometría. Ahora nos dedicaremos a la regresión lineal múltiple. En este sentido, utilizaremos las diapositivas colgadas en el campus virtual y empezaremos donde dejamos la anterior vez, el anterior video de la regresión lineal simple. Como sabemos, la diferencia entre las dos anteriores, la anterior y esta, radica principalmente en la conceptualización de la regresión o de la función poblacional. En un contexto simple, nosotros utilizábamos nada más de que esta parte y obviamente el término de perturbación. Ahora hemos añadido un nuevo parámetro y un nuevo estimador y un nuevo regresando. Cabe resaltar que las X, las variables independientes, pueden ser cuantas queramos. Hay un principio, el de parsimonia, que hay que seguirlo siempre. El principio de parsimonia indica que el modelo debe ser lo más simple posible para poder abstraer la realidad que queremos medir. Lo mismo que en el anterior modelo, que en el modelo simple, desconocemos los valores de los betas, ¿sí? Y de la perturbación. Lo que tenemos conocimiento nosotros en este momento son la información muestral. La información muestral de Y, la información muestral de X y pues es básicamente la muestra que queremos inferir. Sigue siendo la regresión, sigue siendo la relación de las X explican a nuestra variable independiente. Cada independiente va a explicar a nuestra variable dependiente, a la endógena en este caso. La definición de un modelo de regresión múltiple tenemos que tenerlo en cuenta que para cada una de estas variables y estimadores tenemos identificaciones básicamente igual que la anterior vez. Dependiente, independientes, independientes, independientes. Estimadores, 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 o parámetros, si quieren llamar, o coeficientes, y el término de perturbación. Si ustedes notarán, en este momento, pues contenemos beta k instrumentos, beta k parámetros. De estos betas, el término de la constante es principalmente, si queremos nosotros queremos graficar una gráfica, pues el término constante será donde comience esa gráfica. Y el beta sub 1 es nuestra pendiente. Es las únicas dos variaciones que no van a cambiar jamás, ¿no? Y el término de la perturbación sigue siendo el mismo, ¿no? Desconocido. Los coeficientes son cambios parciales, son dependiente parcial. Cada uno de ellos va a medir respecto, si este cambia, cuánto va a cambiar la magnitud de beta 1, la magnitud de beta 2, la magnitud de beta k. Es decir, que los betas, todos los betas, ¿sí?, son cambios marginales. Usualmente se utiliza un cambio marginal en el sentido de la interpretación de las regresiones lineales. Siempre se va a interpretar un solo componente, mientras todo lo demás se mantiene constante. Es usual decir de que si cambia en una unidad la variable x, pues la variable y cambiará en beta unidades. Si nosotros tenemos dos regresores o dos variables independientes de nuestro modelo, pues los betas, ¿sí?, cada beta medirá un cambio. Y fíjense cómo está definido ese cambio. Si ustedes recuerdan de las clases de microeconomía que han tenido o de las clases de matemática,
Este delta, ¿sí?, representa un cambio marginal porque sería la derivada parcial respecto de x. Ese sería beta 1. Y obviamente manteniendo todo lo demás fijo o constante o ceteris paribus, como llamábamos en nuestras clases de economía. El término constante es el valor predicho de y cuando todo lo demás vale 0. Es decir, si este fuera 0, pues el valor de y va a ser en media esto. No la media de y, ojo, sino en media, que es el valor que en media hará cambiar la variable dependiente. Usualmente en ciencias sociales, ¿sí?, y especialmente en economía, el coeficiente de la constante no es de interés de interpretación, pero ya veremos más adelante en ejemplos de que de todas formas hay momentos en que es necesario saber qué es y qué está haciendo. De igual forma que en el anterior video decimos de que la mu, que es el término de error o perturbación, sigue siendo un componente no observable, desconocido, y sustituye factores distintos a las x que hemos incluido en el modelo. Recuerden el ejemplo de salarios, donde, por ejemplo, esto en salarios, esto por ejemplo puede ser educación, esto puede ser el sexo de las personas, y así sucesivamente componentes medibles, componentes que podamos encontrar en una base de datos. Este podría ser básicamente el último, experiencia laboral. Entonces, en el ejemplo anterior decíamos de que en la variable que es de la perturbación estará contenido factores distintos de las x que afecten a y y que no estarán incluidas en nuestra regresión. En este caso estaría aquí la habilidad. No importa cuántas variables incluyamos en el modelo, siempre habrá factores que estén dentro y contenidas en la perturbación y que no podamos incluir en nuestra función. Los errores tienen este tipo de función. Lastimosamente es un poco difícil mostrarlos en un gráfico de este tipo. Sería interesante tener un 3D para poder mostrar de que los puntos que se refieren a los errores ya del modelo tratan de ser como una especie de campo tipo almohada con un grosor específico para que sea constante, que el movimiento o la dispersión de esto sea constante. Matricialmente tenemos este tipo de interpretación. Y es un vector, no se van a olvidar. Las x, todas las x, son esta parte, que es una matriz. Siempre que contenga una constante la función, pues deberemos incluir una columna de unos para que podamos medir esa constante en el modelo. En todo caso, nuestro modelo, ¿sí?, está incluido, o sea, las x, todo esto, ¿sí?, todo esto es nuestra matriz x por x. Los betas es un vector, ¿ya? Y los errores o la perturbación es otro vector. Es importante que aquí determinemos de esta forma la forma matricial, porque esta parte, ¿ya?, es sumamente importante a la hora de modelizar, ya que n, que es el número de observaciones en nuestra muestra, tiene que ser suficientemente grande. Las x son n por k más 1. El más 1 corresponde a la constante. Entonces, n por k. Tantas n por tantas variables existan acá. Y las betas es una columna, perdón, una fila, un vector columna, que será tan grande como elementos tengamos en nuestra función. Y obviamente es proporcional el tamaño
de los vectores con la matriz X por X, que es K por N. En el modelo de regresión lineal simple, la linealidad siempre se ha referido a la manera en que entran los parámetros a la perturbación. No hay restricciones sobre la definición de la y de la x. Es decir, que en un modelo lineal simple, que teníamos una variable dependiente y nuestra constante más un término independiente como es la variable x más nuestro error, pues todo esto tiene que ser lineal, ¿sí? O sea, aquí no tendría que haber nada, aquí menos. Ya saben que los parámetros, que son los betas, no pueden tener no pueden tener ni contener una potencia. Pero cuando tenemos la modelización en un modelo lineal de regresión lineal múltiple, pues la linealidad solamente se refiere a nuestros estimadores, a los betas. Las X pueden ser lo que quieran. A ver, mantenemos todavía en esperanzas. La esperanza de la perturbación está compuesta o está contenida con todos los elementos de las X o de las explicativas. Y esa esperanza matemática va a ser cero. Ese es el supuesto que manejábamos desde un principio y no va a ir cambiando, ¿no? En ninguno de los factores el término de error no observado tiene que estar correlacionado con las variables explicativas. Obviamente, si estamos hablando de que cada una de estas tiene que ser independiente de entre ellas, si este es un término que contiene variables inobservadas, variables que no podemos incluir en el modelo, pues tampoco tendrá que tener correlación con las X. Bueno, una vez que ya tenemos la regresión, la relación poblacional, necesitamos un método de estimación. Y también, si no lo queremos hacer a mano, sí tendremos que tener un software adecuado, ¿no? La función de regresión muestral, que es la regresión ya estimada, siempre va a tener los gorritos, ¿sí? Estos gorritos que no nos vamos a olvidar nunca de poner a la hora después de utilizar nuestra regresión. Fíjense que incluso en nuestra regresión múltiple, en la parte donde tendría que estar el error o la perturbación, pues no la ponemos. ¿Por qué? Porque obviamente el término de error estimado es nada más que la diferencia entre lo observado y lo hallado, o sea, esta. Como en el anterior caso, también tendremos otro método que es la máxima verosimilitud, donde ahondaremos un pequeño capítulo sobre ello. Mientras tanto, quédense que con la idea de la estadística inferencial, donde la probabilidad que marca la relación de las X hacia la Y va a ser la máxima probabilidad encontrada. Bueno, como antes decíamos que es una minimización, ¿sí? Es una función de minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado, de la diferencia de la sumatoria entre lo observado y lo hallado, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con el método, digamos, matemático con el que podíamos resolver matricialmente, pero básicamente se va a mantener esta relación que la tienen aquí abajo, ¿no? El beta es estimado siempre y cuando se resuelva la multiplicación entre la matriz inversa de la matriz X traspuesta por X por la matriz traspuesta por el vector de las Y. Obviamente, como es una función, tiene que tener tiene unas condiciones, ¿no? Son funciones, son sistemas de ecuaciones, entonces podemos tener dos condiciones, la de orden y la de son dos, ¿no? O sea, la de orden, que será la primera daba 0 y la segunda da beta 1. ¿Qué quiere decir eso? Que al resolver nuestra condición de orden
la primera solución tiene que ser 0 y la segunda, como es un mínimo, tiene que ser mayor a 0, que es la suficiente. Bueno, ya sabemos que los residuos no son lo mismo que la población. Entonces, si se fijan, ya en la relación que tengo acá, los residuos estimados son mayores a 0 siempre y cuando que lo estimado sea menor a lo observado. Y siempre va a ser menor si lo hallado, pues lo encontrado, lo estimado, será mayor a nuestra variable i. Pero siempre anotaremos, ¿sí?, para hallar los errores, esta fórmula. Una vez que hagamos esta relación, pues identificaremos cuál de estos dos casos se da. Como hemos dicho y estamos repitiendo con constancia para que no se les olvide a la hora de hacer el test después de este video, la suma de los residuos de los mínimos cuadrados siempre va a ser nula. Esto en la realidad lo veremos con los ejemplos en ordenador, no es así, pero la suma de los residuos al cuadrado de los mínimos cuadrados ordinarios tiende al infinito por el teorema de Gauss-Markov, apoyado en el teorema central del límite. Entonces, esto siempre va a ser posible demostrar que cumple. La covarianza muestral entre los regresores y el residuo es nula. La covarianza es 0. Estamos hablando de la covarianza, ojo, ¿no?, que no tiene que ver autocorrelación ni correlación, ni tienen que estar relacionados, a eso se refiere. Y los regresores toman sus valores medios, el valor predicho de la variable dependiente será igual a su valor medio. Entonces también podemos hallar por desviaciones en media. La parte más importante de este método y del modelo de regresión lineal clásico es estos supuestos. Estos supuestos los deben tener muy presentes todo el tiempo y debe ser algo que deben repetir como mantra, ya que el error, ¿sí?, o sea, la esperanza del error tiene que ser 0, la media, la varianza tiene que ser una constante, ¿sí?, y la covarianza tiene que ser nula, siempre que el término de la perturbación y del error se distribuya como una normal 0,1 o lo que está aquí como una normal constante, siempre podremos decir de que son los estimadores helio. Entonces, el modelo de regresión es lineal. Los valores de x son fijos, ya lo habíamos dicho, descrito la anterior vez, de que no cambian después de 0,2 segundos haberlo encontrado, ¿no? La variabilidad de los valores de x, entre ellas tiene que ser, por supuesto, obvio, que las x no sean las mismas. No hay multicolineal perfecta. Hay más que K1 observaciones. Esto se refiere a los grados de libertad. Hay suficientes grados de libertad. El valor esperado de la perturbación dado unas x es 0, lo que estamos hablando acá. Homoscedasticidad, varianza que es constante. No hay autocorrelación entre U, que estamos hablando, con la covarianza que es nula. Y se distribuye normalmente. ¿Ya? Además, X es una matriz n por k más 1 de valores observados. Y recuerden que estas son las variables, o sea, son los regresandos que van a existir, y este 1 se refiere a nuestra constante. La variable dependiente i es un vector n por 1 de valores observados. El término de error es un vector n por 1 de perturbaciones. Y la i es una matriz de identidad de dimensión n por n. La matriz de identidad son unos y ceros, para los que se hayan olvidado esa identidad. Bueno, la linealidad. Los puntos se ajustan a un plano, es decir, ya no son un colchón, sino son todos un plano. La homoscedasticidad, la nube de puntos, tiene el mismo grosor. Esto es importante, porque muchos alumnos me preguntan que la varianza en la matriz de varianzas y covarianzas a veces no es la misma. Claro, es que la nube de puntos tiene un mismo grosor, es decir, que la variabilidad de los puntos, de los errores, es única, o sea, no hay más.
La nube de puntos tiene un aspecto de almohada, es decir, plana y de grosor constante, o sea, no va a haber esto, ¿sí? Hagan cuenta de esa forma. La multicolinealidad perfecta existe siempre y cuando quedando los regresores, es decir, los x sean igual a otra x, ¿sí? Esto es x1 y este es x1. Entonces, si son dos cosas iguales, esto, ¿sí?, va a ser 1. Entonces, si es así, es una multicolinealidad perfecta. Y eso es un problema muy grave que debemos tener cuidado al momento de hacer regresiones. Pero sí existe la multicolinealidad imperfecta, ¿ya? Cuando uno de los regresandos están correlacionados. Esto se da generalmente en una de las funciones más conocidas de la macroeconomía, que es el PIB. El consumo más la inversión más el gasto del gobierno más menos, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Las exportaciones netas están relacionadas entre sí porque son contabilidad nacional. Es más, les adelanto, las relaciones macroeconómicas están totalmente correlacionadas, entonces siempre trabajaremos con multicolinealidad imperfecta en muchos casos de las ciencias sociales, así que no se preocupen de ello. El problema está en identificarlo y tratar de resolverlo para no tener sesgo. La solución que podríamos dar en el caso de multicolinealidad o de colinealidad, la colinealidad sería que solamente dos de las variables estén correlacionados. Lo veremos en un capítulo más adelante. Bueno, las propiedades de los estimadores, estamos hablando de los betas, ¿sí? Bajo los 4 primeros supuestos, los estimadores mínimos cuadrados ordinarios son estimadores lineales insesgados y óptimos. Les recuerdo, eficiente porque tiene la menor varianza, lineal porque son lineales en los betas, insesgado porque la diferencia, ¿no?, entre lo hallado y entre lo observado y lo hallado es mínima, y óptimos porque además deberían cumplir que sean una normal 0,1. Bueno, la banda de ajuste. Sabiendo que la varianza muestral de I explica la varianza muestral de los valores ajustados más la muestral de los residuos, esa va a ser nuestra bondad de ajuste. En el contexto de la relación múltiple hay que decir de que adicionando al modelo más variables, el modelo nunca jamás aumentará la suma de los cuadrados de los residuos. Por lo tanto, a mayor proporción de la varianza muestral de I se explicará por el modelo. Pero esto ocurre siempre y cuando incluso los regresores adicionales no sean relevantes. Hay que utilizar medidas de bondad adecuadas, porque solamente quedándonos con esta idea, pues pensaríamos de que el modelo está bien, pero puede ser un modelo ingenuo o puede ser un modelo espurio. ¿Qué ocurre al incluir las variables irrelevantes en el modelo? Una variable irrelevante es una variable que no explica nuestra variable independiente. Podríamos pensar de que explica, pero no explica y la dejamos ahí, aunque salga significativa, aunque sea tenga, digamos, alguna explicación, está comiendo información veraz. O directamente estamos equivocados en la formulación de la ecuación y hemos puesto una variable irrelevante, como el ejemplo que les daba de la demanda de zapatos. La demanda de zapatos estaba en función del precio de la demanda de zapatos, la demanda de zapatos estaba en función del precio de los zapatos. Si incluimos el precio de las naranjas, la variable irrelevante será pues el precio de las naranjas. Pero a veces es más difícil de verlo a simple vista, pero se puede provocar un efecto indeseado en las varianzas de los estimadores. Cuando excluimos variables relevantes, ¿sí?, del modelo, los estimadores mínimos cuadráticos ya no son insesgados. La insesgadez la verán ustedes en libros, ya esto creo que les he repetido varias veces. Este es un estimador cualquiera, sea un estimador cualquiera, es igual a un estimador hallado. Lo mismo que diríamos, un beta K poblacional es igual a un beta K estimado. Entonces, si son iguales,
pues no hay sesgo, ¿no? Son lo mismo. Eso es lo que quiere decir la propiedad de insesgadez. Entonces, el sesgo entre la beta 1, cuando x2 es omitida en la estimación, bueno, este número no se preocupen, ¿sí? La correlación entre dos variables mayor a cero o la correlación entre dos variables menor a cero. Entonces, cuando beta 2 es mayor a cero, entonces va a haber un sesgo positivo. Cuando beta 2 es menor a cero, el sesgo va a ser negativo. En todo caso, si la correlación es negativa, si entre las dos, y beta 2 es mayor a cero, pues es un sesgo negativo y es un sesgo positivo, algo intuitivo. Pero claro, te estamos hablando de que tenemos que tener mucho cuidado al momento de excluir variables relevantes en nuestros modelos. Pues, en un principio, sí, quiero darles las gracias una vez más por estar con nosotros en el aula virtual de todo econometría.